Buenos días y sean bienvenidos al libro del mes, y en este caso estoy hablando del libro de Seth Godin titulado The Deep, un libro que honestamente para mí es un libro que ha creado cambio. Es un excelente libro para iniciar sobre todo el año, con un libro en el cual destaca el problema de poder avanzar y el problema de poder ir hacia adelante en momentos en los cuales la mayoría de nosotros preferimos replegarnos y decir esto no es para nosotros y esto no es lo que queremos. Y Seth Godin, que tiene una habilidad excelente luego de varios libros como The Purple Cow, los cuales empiezan a dar una idea sobre el marketing y un mejor enfoque. En este caso, The Deep tiene una característica específica, y es que empieza a decir cuál es ese momento donde en una curva nosotros nos encontramos en este punto de abajo, en este desierto, en este problema donde nos están dando los resultados en los negocios, donde nos están dando los resultados en lo que se está estudiando, donde no se está dando los resultados en lo que nosotros quisiéramos que se estuviera dando. Y en este sentido, Seth Godin empieza a describir cada uno de los temas para tratar de ello. En específico, y tomando acá el libro, uno de los temas que me gustó es justamente el tema de cómo empezar a superarlos y por qué existe. Y este existe porque es un tema de complejidad. Y Seth Godin justamente en la página 21 empieza a decir, claro que es un tema de miedo, porque es un tema de complejidad, porque el aprendizaje empieza con una curva acá y luego empieza a caer cuando se empieza a poner difícil. Y eso pasa en los trabajos, pasa en una maratón de CL, pasa en cualquier deporte en el cual al principio es la emoción de estar haciendo algo nuevo, de estar haciendo algo novedoso, y luego empezar a hacer algo en lo cual tal vez nuestras habilidades no están al momento de estar. Y entonces, es decir, nuestras habilidades no están en ese nivel, tenemos que buscar este nivel. Y acá Seth Godin dice, esta es la preocupación cuando nos hacemos para atrás. Es lo que él llama estar en el kilómetro 20 de una maratón. Y entonces estás a la no estás emocionado como estabas emocionado en el tema del pistolazo inicial, sino que estás preocupado sobre el tema de decir, bueno, ¿cómo puedo avanzar hacia adelante? Esto no va a ser posible, esto no va a ser así, y se empieza toda esta discusión. Y Seth Godin va dentro de su libro dando bastantes eh, como datos o insights, en lo cual dice que lo usual es renunciar, pero que no es lo mejor. Porque muchas veces cuando estamos en ese momento de poca flexibilidad, de reto, es ahí donde estamos aprendiendo. Y hay una teoría que se llama la teoría de los anillos de complejidad, y hay un TED espectacular sobre ello, en el cual lo que dice es justamente esto. Él dice, en el momento en el que yo fui despedido, fue en el momento que empezó a crecer. Y luego presenta en el TED la investigación que gracias a que fue despedido, comenzó a crecer. Comenzó a crear. Entonces, eso es. O sea, cuando nos encontremos en ese punto de decir, bueno, yo no puedo seguir más, yo voy a dejar este negocio, yo no puedo seguir más, yo voy a dejar esta idea, yo no puedo seguir más, yo voy a dejar este deporte, es ahí donde empieza a pasar la magia. Porque entonces empezamos a crecer en términos de inteligencia emocional, empezamos a desarrollarnos de una mejor manera como seres humanos, empezamos a ser empáticos, a entender el reto, pero asimismo, una vez lleguemos al punto fuera de Deep, empezamos a crecer mucho más rápido. Entonces, un tema interesante el libro, y no para contarlo todo, porque realmente es un libro bastante pequeño, pero lo que sí insiste mucho es en crecer, en que buscar de cierta manera. ¿Cuántas veces no estamos buscando ese momento, ese desierto, sino que tratamos de evitarlo? Y esto me hace pensar en Marco Aurelio, me hace pensar en los estoicos, y me hace pensar en ellos porque es cuál es el obstáculo y cómo pasar en medio. O sea, cada reto tiene una belleza por dentro, cada desierto tiene una flor. Entonces, el gran problema es que nosotros tratamos de no buscar el deep para no estar incómodos, para no hacernos con reto, para no buscar diferenciarnos. Y luego, entonces, el deep es provocado por la vida, como lo decía en el tema de los aros de complejidad el autor.
en ese momento él es despedido y obviamente le forza la complejidad a lo que él hubiera podido hacer o buscar con de su propia manera, sino que esperó y lo que hizo fue básicamente decir, bueno, esto es lo que me está sucediendo. Pero los estoicos dicen eso, cuando tienes un problema, ahí es donde se encuentra la solución. Es decir, tienes un problema financiero, ahí es donde vas a empezar a entender muchas cosas como cómo manejar el dinero, cómo gastar, cómo invertir, cómo hacer ese proceso, cómo ser más empático, cómo ayudar a los otros, cómo empezar a ver la vida desde un punto de perspectiva que no es precisamente dinero mientras sale de ello, cómo aprender a divertirte sin dinero, cómo aprender a darle a tus hijos momentos que no requieran dinero y así sucesivamente. Y esa es una lección de algo que obviamente es muy retador. Entonces, tal vez el punto de Adip y el punto que yo me llevo del libro es justamente no empezar a pensar en el sentido de sí, yo voy a evitar esto y no quiero vivir esta quiebre de negocio, no quiero vivir esta deuda a la que yo me he llevado, no quiero vivir este problema en el que yo estoy, no quiero vivir este problema de salud, sino decir, hey, estás en ese desierto, estás en esa zanja, lo único que queda es empezar a salir. Entonces, una vez reconociendo eso, empezamos a salir. Y una vez empezamos a salir, entonces empezamos a crecer. Y ya no somos los mismos cuando salimos de The Deep. Entonces, este libro tiene muchas formas de meditar sobre realmente cuándo renunciar. Y les puedo decir, una de las partes más sencillas y de conclusión, porque lo hice en las primeras páginas, es casi nunca. Casi nunca renunciar. Encontrar la vuelta, encontrar esta forma, volver a pensar, pero no renunciar. Porque lo que a veces estamos evitando es el aprendizaje que viene en el golpe. El aprendizaje que viene en ese proceso de crecimiento no lo evitamos, entonces no queremos. Y eso lo que nos hace es no crecer. Y como no crecemos, entonces volvemos a tener ese mismo reto. Pero lo volvemos a evitar. Y así pasamos hasta que de repente ese reto se impone. Y te hace cambiar y duele más. Entonces, esto me hace pensar en todas las veces que yo estaba en un desierto, en los desiertos que vienen. Me hace verlos con cierta felicidad. Y esa felicidad es que yo digo, bueno, lo que toca es pensar que en un momento en el cual yo esté pegado, en el cual no pueda seguir, en el cual esté desesperado, viene la recompensa. Yo soy Mauricio Garita y esto es Simple Economics Video.